Ezequiel 22:30. Nuestro México lindo y querido es precisamente el entorno que necesitábamos usted y yo para realizar nuestra corrección, ¿sí? Tal vez usted quiso nacer en España, pero no era el entorno que usted necesitaba. Tal vez en su vida pasada sí vivió por allá, pero hoy usted está aquí y es el entorno que nuestra alma necesita, que nuestra vida necesita para poder hacer la corrección que vinimos a hacer. ¿Qué dice Ezequiel? Sí. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que pusiese una brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Sí. Muy bien. Quiero que tenga usted una poca de paciencia en lo que quiero desglosar este verso que leyó nuestra hermana, porque de verdad, hermanos, encierra cosas bien preciosas respecto al tema que hoy tenemos en nuestro servicio de intercesión por México. Entonces, vamos a ir analizando la mayor parte de palabras de este verso, y la primera palabra dice que el Eterno buscó. Esta palabra en hebreo, que es bakash, significa buscar por cualquier método. Buscar por cualquier método, específicamente en alabanza y adoración. Y usted lo puede corroborar ahí en el diccionario de Strong 1245. Entonces, hermanos, buscar específicamente ¿qué? En adoración y alabanza. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Luego dice, busqué, ¿en dónde? Entre ellos, ¿sí? Entre ellos tenemos la palabra min en el hebreo. Tenemos la palabra min, que viene de la raíz memen, que significa cuerda musical. Y maravillosamente, ¿sabe a qué hace alusión? Al Salmo 154, que dice, alabadle con cuerdas. Por eso es impresionante el lenguaje hebreo, hermanos. Dice, busqué entre ellos, y hace alusión al Salmo 154. Entonces, cuando dice, busqué entre ellos, por ejemplo, en música, cuando encontramos una partitura que compone toda una canción, cada partitura va a unir esa canción, ese canto, lo va a unir y va a sonar una sola melodía que va a despertar emociones, ¿no?, en la persona que lo esté escuchando. De la misma manera, cuando nosotros tenemos a hombres, porque dice, busqué entre ellos, ¿qué buscó? Buscó a alguien que pudiera interceder. Vamos a suponer, hermanos, que ellos representan entre ellos, ¿no? Esa frase. Entonces, cuando un hombre intercede, vamos a suponer que estos tres hombres interceden, es como una partitura que van a elevar una sola canción. Entonces, entre todos ellos están formando una adoración o una alabanza al Creador, porque el Eterno, ¿qué busca? Busca adoración y alabanza, ¿sí? Dice, yo busqué, y denota buscar en adoración y alabanza. Entonces, yo busqué a alguien alguien que intercediera. Dice, aunque sea uno solo, aunque uno solo intercediera, para mí iba a ser ¿qué? Porque ese uno es parte de un todo. Entonces, con uno que hubiera, dice, ese yo escucharía como una alabanza que sube hacia mí. Cuando una persona intercede, en esta ocasión estamos en el contexto de México, cuando una persona intercede por su país, sube esta intercesión
no como una oración, sino como una adoración, como una alabanza al Creador. Y esto es lo que el Eterno dice, yo busqué. ¿Y busqué qué? Dice, busqué un hombre. Y la palabra hombre en el hebreo es la palabra ish. Y esta palabra ish viene de la palabra enosh. Y esta palabra enosh viene de la raíz original anash. ¿Sí? Y esta palabra anash significa, no va a creer lo que significa. Estamos hablando de un hombre. Pues esa palabra anash, que es la raíz de hombre, significa ser frágil, débil, melancolía. Incluso, hermanos, la Reina Valera dice perverso. Ese es un hombre. Ese es un enosh. Débil, frágil e incluso ¿qué? Incluso perverso. ¿Sí? Y ¿acaso el Eterno está buscando a un hombre débil? ¿O está buscando a un débil? ¿Está buscando a un frágil? ¿Está buscando a un perverso que interceda? ¿Podría un perverso interceder? ¿O aceptaría el Eterno la intercesión de un perverso? ¿Sí o no, hermanos? Sí, sí, hermanos. Hashem aceptaría la intercesión aun si fuera un perverso, porque la palabra hombre significa incluso perverso. ¿Se acuerda que la Ketoret tiene un aroma, no un aroma desagradable, sino más bien un ingrediente con aroma desagradable? Y representa precisamente a un hombre perverso. Y por eso está la anécdota o el testimonio de un rabino, que había una mujer que trajo a su niño, ya se iba a morir, y le oraba y no pasaba nada. Entonces dijo, tráiganme a 10 hombres perversos. Y esos 10 hombres perversos se pusieron a orar y el niño sanó. Y le dice su discípulo, dice, bueno, pero ¿cómo es posible, maestro? Tú oraste y no sanó, y ahora vienen ellos y sana. ¿Por qué? Dice, porque la oración de esos hombres que no quieren nada con Dios, pues ha llegado a su presencia precisamente porque se volvieron a Él, ¿no? De esa perversidad, le buscaron por una necesidad de otra persona. Entonces, un hombre frágil, o una persona frágil, el Eterno lo busca, a un débil. Mire, la palabra débil en el hebreo es jalá. Y esta palabra jalá significa afligirse, angustia, anhelar. Incluso significa mujer de parto. Quiere decir que una persona que intercede tiene incluso que gemir como una mujer cuando va a dar a luz. Incluso así, hermanos, cuando intercede, cuando clama al Eterno. Y ese gemido, como una mujer, digo, las mujeres entendemos esto. A lo mejor los hombres dicen, ajá, pero las mujeres sí entendemos esto, las mamás. Bueno, la mayoría de las mujeres. Y entonces podemos entender, hermanos, que el Eterno busca a alguien cuando está, ¿qué? Cuando está quebrado, cuando está ahí una persona que se sienta hasta como enferma cuando clama, como enferma cuando intercede. Y ese gemir de esa intercesión no sube al Eterno como un gemido, sino sube como una alabanza. Para Él es como un canto, hermano. Y entonces el Eterno envía la respuesta, Él contesta la oración, porque hay humildad en esa persona que está clamando, ¿sí? Que está anhelando, que se está afligiendo por quien está intercediendo, que está en angustia por quien está intercediendo. Y tal vez esa persona frágil,
esa persona débil pueda decir, ¿y qué puedo hacer yo por esas 127,000 millones de personas que hay en México? ¿Qué podría hacer esa persona? Mucho, mucho, porque si su intercesión llega, el Eterno empieza a enviar la respuesta, ¿sí? Entonces dice, lo que leyó la hermana en Ezequiel, dice, y busqué a un hombre por uno que hubiera clamado, Hashem no hubiera destruido al pueblo. Dice, por uno, yo busqué a uno, porque ese uno iba a ser como una cuerda, que iba a vibrar, hermanos, para entonar una hermosa melodía al Creador. Porque esa intercesión sube como una melodía al Eterno, aunque sea uno. Y dice, busqué a esa persona para que hiciera vallado. ¿Sí? La palabra vallado, del hebreo geber de Gadar, de la raíz Gadar. Bueno, esta palabra significa cercar, ¿sí? Esa palabra significa cercar. Entonces, ven, hermana Cari, para acá. Bueno, vengan todas las panderistas. Vengan todas las panderistas. Y ven Malahim. Cargar un círculo, tomadas las manos. Y ponte en medio, Malahim. Métete a la rueda, ahora sí. Y dice, busqué a quién, a uno, porque todas ellas están simbolizando uno, que hiciera vallado, que cercaran a mi pueblo para que yo no lo destruyera. Y entonces cuando una persona forma un vallado y viene, por ejemplo, el hermano David, sí, hermano, a ver para acá. Y entonces él quiere hacerle daño a Malahim. ¿Y qué va a hacer el vallado? A ver, intente hacerle daño a Malahim. Y vamos a ver qué va a hacer el vallado. Ahí está, hermanos. Ese es el vallado. Ese es el vallado. Y entonces dice, con uno yo no hubiera destruido. ¿Por qué? Porque el vallado lo impide. Y la hermana Malahim está representando México. Si nosotros queremos evitar temblores, tsunamis, siniestros y muchas cosas más, debemos hacer esto, hermanos, interceder. El ministerio que está a cargo de la hermana Brenda es un ministerio tan poderoso que de verdad esto es agradable al Eterno, como usted no tiene idea. Que usted clame por el país, que usted ore al Eterno por nuestro país, es una bendición y es una alabanza al Creador que no tiene nombre, porque esto es lo que le agrada al Eterno. Entonces dice, yo busqué a alguien que hiciera un vallado, o sea, que no permitiera que le causaran daño a mi nación. Gracias, banderistas. ¿Sí? Y dice que hiciera una brecha. ¿Y qué es una brecha? Una apertura. Pero dice, yo busqué a alguien que se pusiera en esa brecha, como un puente, para poder pasar y poder rescatar a mi pueblo. ¿Para qué? Para que no lo destruyera.
Dice, ¿para qué quería yo que hubiera un vallado? Ese vallado, ¿para qué quería yo eso? Dice, para no destruir. Y la palabra destruir es shahak. ¿Sí? Esta palabra en hebreo shahak significa enloquecer, dañar. Y ciertamente, hermanos, decimos, la gente está loca, ¿sí o no? ¿Sí? Destruir significa enloquecer, porque cuando decimos destruir, que el Eterno no destruyera, estamos pensando en la mente como que los va a aniquilar, ¿no? Como que los va a acabar, como que los va a matar. Pero también destruir significa enloquecer. Y por eso es que a veces mucha gente anda como loca. ¿No es cierto que muchos se suicidan de locura? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no encuentran ya, enloquecen y no encuentran la salida. ¿Pero por qué pasa eso? Porque hace falta que la gente haga un vallado, que interceda al Eterno para que ellos no sean destruidos. Pero dice Hashem, no encontré. Busqué aunque sea uno, pero no encontré. Esta palabra encontrar en el hebreo es matzah. Y esta palabra, aparte de encontrar, significa avanzar, salir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a salir? Intercediendo. Así vamos a salir adelante, hermanos, intercediendo, clamando, pidiendo al Eterno por nuestro prójimo. Entonces, aunque hay mucha gente que anda intercediendo por el país, pero debemos unirnos todos en esa oración, en esa intercesión. ¿Se acuerda que ahí en Shemot 32, Moshe intercedió por su pueblo? Anuló, hermanos, el decreto que había venido sobre el pueblo de Israel. Dijo el Eterno, yo te voy a levantar una mejor nación, pero a esta la voy a acabar, lo voy a destruir porque ellos no merecen. ¿Y qué hizo Moshe? Se postró sobre su rostro y empezó a interceder. Empezó a adorar, empezó a elevar una adoración y una alabanza al Creador, que así llegó ante él, como una alabanza, y él empezó a decir, Padre, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Qué va a decir? Que porque no pudiste sacarlos. No, Señor, no hagas eso. Y empezó ahí, hermanos, ahí a clamar al Eterno, ¿sí? Porque la palabra interceder en hebreo es pagá y significa interponer y librar. Así como las hermanas libraron a Malachim para que no le hicieran daño, así eso es lo que hizo Moshe. Cubrió al pueblo, lo abrazó para que no fuera destruido. Ahora, para un cabalista, la palabra, para el cabalista en la intercesión, cuando un cabalista hace una intercesión, las palabras simbolizan el cuerpo. Y la kavaná, que ya sabe que es la meditación, simboliza el alma de la oración. Entonces, las palabras simbolizan solo el cuerpo de la oración, pero la kavaná, o sea, la intención, la meditación, la concentración, simbolizan el alma de la oración. Así que dice, cuando tú y yo intercedamos, no es tanto la palabra que digamos, no es tanto las expresiones que salgan de nuestros labios, sino más bien que es la intención de nuestro corazón. Porque esa es el alma de la oración, ¿sí? La meditación de la intención es oración. Esta palabra significa también dirección. Entonces, cuando nosotros elevamos nuestra oración, tenemos que aprender a direccionar nuestra mente de acuerdo a las palabras que estamos hablando y poder así concentrarnos, porque esa concentración es el alma de esa oración y es lo que sube realmente ante la presencia del Señor. Eso es, hermanos, lo que sube. Ahora dice el Salmo 145,
Dice, Hashem está cercano a todos los que le invocan de veras, ¿no? Entonces, invocarle de verdad es invocarle precisamente con Kavaná. Eso es invocar al Eterno de verdad. Dice, a los que me invocan de verdad. Y esos son los que invocan de verdad, los que se concentran en su oración y empiezan no a estructurar tanto su oración como empezar a estructurar su alma, su intención. Se empiezan a concentrar, empiezan a meditar y entonces esa meditación empieza a guiar esa verdadera oración y entonces el Eterno te toma como que tú le estás buscando de verdad. Y esa es la intercesión que debemos realizar. Por eso es importante que nosotros intercedamos. ¿Por qué? Por nuestro México lindo y querido. Eso debe ser para nosotros, hermanos. Y ese México lindo y querido es todo. Ese México lindo y querido incluye al mendigo, incluye al pordiosero, incluye los ríos contaminados, incluye las almas necesitadas, incluye los brujos que habitan en este país, incluye todo, hermano, los animales, el medio ambiente, todo incluye nuestro amado México. Y fíjese, dijo el Eterno, yo busqué y no encontré. Iba yo a destruir, como no lo encontré, voy a destruir a esta nación de Israel. Ahora, ¿por qué la iba a destruir? Si usted lee el capítulo completo de Ezequiel, usted se va a dar cuenta que el pueblo de Israel había derramado sangre. Desde el verso 1 empieza a hablar, dice, fueron derramadores de sangre. Estos son los pecados, se los voy a comentar rápido, usted los puede leer en su casa. Dice, despreciaron a su padre y a su madre. ¿En México habrá gente que desprecia a su padre y a su madre? No. Casi ni se ve, ¿verdad? ¿Habrá gente que ha derramado sangre? El pueblo de Israel había hecho violencia al extranjero. ¿Se hará violencia al extranjero aquí? ¿Se menospreciará a los que pasan de Honduras, Venezuela, o no sé de dónde, Honduras y todo ello? ¿Verdad que sí? Profanaron las festividades. ¿Será que México ha profanado las festividades del Eterno? A veces ni siquiera las conoce. Dice, comían en los montes en honor a sus ídolos. ¿Cuánta gente todavía, gracias a la pandemia, ya no suben ¿cómo se dice? Van a la peregrinación, pero cuánta gente sube, hermanos, al monte ahí a comer con sus ídolos, etcétera? Había perversión. ¿Será que hay perversión en México? Había en Israel abominación. Dice que los hombres hacían abominación con la mujer de su prójimo, incluso con sus nueras. O sea, los suegros estaban haciendo abominación con sus nueras. ¿Será que eso sucede aquí en México? Había violación. ¿Hay violaciones en México? Dice que había préstamos con usura. O sea, ella era prestaban y pedían réditos y todo eso. Y ya ve que aquí casi no se da. Entonces, imagínense, hermanos. Todo esto estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Y eso fue la causa, fueron los pecados por los cuales dijo el Eterno, voy a destruir esta nación por estos pecados. Y si México está cometiendo estos pecados, nosotros debemos interceder para que se vaya, hermanos, aminorando esta situación, que vaya aminorándose esta situación y pueda subir menos pecado ante la presencia del Creador, que no suba, hermanos, tanta maldad ante la presencia del Eterno. Y dice en el verso 19, dice, por tanto, léeme por favor, hermana, 22:19, ¿qué es lo que iba a hacer con ese pueblo por causa de este pecado? En otras palabras, ¿qué merecemos los mexicanos por causa de estos pecados?
¿Yo qué? ¿Yo qué? Reuniré. Bueno, y sigue adelante el verso y sigue ahí hablando, explicando, hermanos, y dice, yo voy a encender fuego, ¿sí? Los derretiré, fíjese, porque dice que los iba a meter en un horno y dice, voy a derramar mi enojo sobre ellos. Tanta idolatría, por tanta hechicería, por tanta maldad, hermanos, por tanta violación, por tanto secuestro, por tanta pues crueldad que existe, hermanos, en el país. Ciertamente son los últimos días y dice que la maldad se iba a multiplicar, pero también para eso el Eterno pide que nosotros intercedamos para que todo eso vaya aminorando. Aquí dice que hará eso sobre su propia cabeza. ¿Quiere decir sobre los gobernantes? Sí, exactamente. Sí. ¿Y hasta ahorita por qué no ha pasado eso por la intercesión? ¿Por la qué? ¿Hasta ahorita no ha pasado eso por la intercesión? Por la intercesión, exactamente, por la intercesión. Aunque de por sí cada gobernante va a dar cuentas, hermanos, de sus actos. Sí, va a dar cuenta de sus actos. Ya en una ocasión nos comentaba el pastor que todas las almas de los reyes, de los presidentes, son almas judías, aunque estén aquí en México, ¿no? Y que todas esas personas que tienen dinero, porque luego se nos da mucho decir, no, es que el gobierno roba, es que ya se está haciendo mansiones y no sé qué. Bueno, ese dinero le correspondía a ese presidente, sí le correspondía. Si lo está tomando legal o ilegalmente, él va a dar cuentas. Pero no llega dinero a una persona si no le corresponde. Porque el que roba y no le corresponde, como lo recibe, se le va. ¿Sí? A cómo lo recibe, se le va. Pero el que merece tener dinero, por lo que solamente Hashem sepa, lo va a tener. El punto es si esa persona lo toma legal o ilegalmente, pero eso ya es asunto de ellos, hermanos. A nosotros no nos corresponde de juzgarle que porque está robando, que porque los impuestos, que porque aquí, que porque sube, que porque baja. Eso no nos corresponde. El asunto es que nosotros debemos interceder por nuestros gobernantes, por nuestro país, por las almas que habitan en este país, porque al fin y al cabo, hermano, somos nosotros mismos. ¿Sí? Esas almas somos nosotros mismos, y como mexicanos tenemos que amarnos y decir, vamos a clamar al Eterno para que se acabe, para que aminore la idolatría, para que aminore la hechicería, para que aminore los secuestros y todo ello que está sucediendo en estos últimos días. Entonces, el punto, hermanos, el punto central del mensaje es intercedamos. No se le olvide clamar por nuestro país. Yo sé que tenemos muchas necesidades, yo sé que tenemos que orar por nuestros hermanos, sé que tenemos que orar por nuestras autoridades espirituales, hay tantas cosas por qué orar, pero orar por nuestro país y orar por nuestras autoridades es parte fundamental de la obediencia al Creador. Orar por ellos, porque nadie está en ese puesto si no fuera la voluntad del Eterno. Él dice, yo pongo reyes y quito reyes. Y el gobernante que está es porque así Hashem lo quiso. El presidente que está, así sea presidente de una junta auxiliar, hasta el presidente de México, están ahí porque Hashem así lo quiere, así lo dispuso. Entonces uno ora, ¿no? Uno pide al Eterno en las elecciones, pero al fin y al cabo Hashem es el que decide. Es nuestra obligación estar orando por ellos, porque ellos están puestos en la autoridad. Y yo creo que pues la hermana va a empezar una labor tan importante en la congregación para que el día que lleguemos ante la presencia del Eterno